Reddit pregunta. ¿Qué grita el problema soy yo, pero nunca lo voy a admitir? ¿Por qué siempre terminan con personas locas? Todas las ex de esa persona están como locas, ¿sabes? Es una frase que se repite tanto que ya parece guión. Y, sinceramente, cada vez que escucho eso, se me encienden las alarmas. Cuando empecé a probar eso de las citas online, decidí que le daría swipe left de inmediato a cualquier perfil que dijera sin dramas. Porque, y esto lo digo con toda la seguridad del mundo, la gente que más dice odio el drama suele ser la que más lo provoca. Mi mamá una vez me dijo, los hombres no pueden con ella, refiriéndose a una conocida. Lo dijo como una crítica hacia los demás, pero no se dio cuenta de la indirecta que se estaba tirando a sí misma. A veces, sin saberlo, proyectamos nuestras propias experiencias y justificamos los mismos patrones que nos hacen daño. También tengo una amiga que es muy relajada, súper buena onda, y aún así, o quizás por eso, parece tener un radar dañado, solo atrae gente emocionalmente inestable. Es como un imán para relaciones tóxicas. No elige a nadie normal, o mejor dicho, emocionalmente disponible y sano. Y claro, siempre hay una excepción, pero esa excepción suele ser alguien que sigue eligiendo parejas inestables, controladoras o directamente abusivas. Creo que todos conocemos a alguien que es perfectamente cuerdo, funcional, incluso admirable, pero que, por alguna razón que no logramos entender, se mete una y otra vez con personas abusivas, manipuladoras o emocionalmente dañinas. Hay una verdad incómoda en todo esto: cierto tipo de abusador sabe identificar con facilidad a personas que han sido heridas antes. Lo huelen. Detectan la vulnerabilidad, la necesidad de afecto, la inseguridad disfrazada de fortaleza. Y lo más duro es que muchas veces, quienes han crecido en entornos disfuncionales se sienten incómodos en relaciones que no lo son. Lo sano les resulta ajeno, incluso aburrido. No lo reconocen como amor porque no se parece a lo que vivieron. Entonces repiten. Una y otra vez. Es un ciclo difícil de romper, porque muchas veces ni siquiera parece un ciclo. Parece coincidencia, mala suerte, o una racha. Pero no lo es. Es trauma sin resolver, actuando en piloto automático. Todo es culpa de los demás. Los echaron del ejército sin honores, se divorciaron a los 20, no tienen trabajo, los siguen despidiendo porque todos los jefes eran unos cabrones. Los compañeros de piso se mudan cuando se les acaba el contrato, y nadie los respeta. Nunca es su culpa, todo es culpa de los demás. Los echaron del ejército sin honores, se divorciaron a los 20, no tienen trabajo porque nadie los comprende, y los siguen despidiendo porque, según ellos, todos los jefes eran unos cabrones. Los compañeros de piso se van apenas termina el contrato, todos, sin excepción, y nadie los respeta. La vida siempre les debe algo. Siempre hay una excusa lista, siempre hay una víctima, y nunca son ellos. Yo tenía un primo así. Cuando murió, su hermana, con la que no hablaba desde hacía años, tuvo que ir a su casa para encargarse de todo, porque él la había nombrado albacea en su testamento. Irónicamente, esa misma casa él la había conseguido gracias a la ayuda económica de ella. Lo que encontró fue espantoso. La casa estaba completamente destruida. Un asco total, basura por todos lados, el techo goteando, ni un solo baño funcionando. Uno estaba lleno de excremento podrido y los otros, cubiertos de orina y heces secas. Había ratas correteando entre los muebles rotos, cucarachas subiendo por las paredes, y debajo de un montón de ropa sucia y mantas malolientes, un gato deshidratado, temblando, apenas vivo. Ella caminó por la casa con un pañuelo empapado en vaselina pegado a la nariz, tratando de contener las náuseas y la indignación. Y mientras lo hacía, no podía evitar pensar en lo que él habría dicho si aún estuviera vivo. Porque lo conocía bien, porque sabía que, aún en medio de toda esa miseria, él habría levantado la voz con indignación para decir, como siempre, no es mi culpa. No es mi culpa. Nunca es él el problema, todo es culpa de los demás. Lo echaron del ejército sin honores, se divorció a los 20, no tiene trabajo y lo siguen despidiendo porque, según él, todos los jefes eran unos cabrones. Los compañeros de piso se mudan en cuanto se les termina el contrato,
qué casualidad, y nadie lo respeta. Un amigo de toda la vida de uno de mis hermanos solía ser exactamente así. No podía mantener un empleo estable. Nunca. Cada vez que lo despedían, el gerente era el problema. No duraban más de 3 meses en un solo trabajo, y lo habían vetado en varias empresas de la zona. La historia siempre era la misma. Él era la víctima incomprendida y los demás unos idiotas sin criterio. Pero lo peor es que esa actitud también se filtraba en sus relaciones personales. Era un cretino con mi hermano, que siempre lo defendía. Se aprovechaba de su amabilidad, y de la nuestra, vaciaba la nevera sin pedir permiso, se quedaba semanas enteras sin avisar, nunca escuchaba a mi hermano sin juzgarlo y, encima, se burlaba de mí cada vez que podía. Había una mezcla constante de manipulación y desprecio que, en retrospectiva, era imposible no ver. Me alegro de que esté fuera de nuestras vidas. Incluso de niño, yo podía sentir que había algo malo en ese tipo. No era solo egoísmo, estaba usando a mi hermano, exprimiendo todo lo que podía sacar de él mientras se hacía la víctima. Y lo más irónico es que, apuesto lo que sea a que, en su cabecita, él sigue convencido de que no es el problema. Nunca es el problema. Él es el que carga traumas, el incomprendido, el que merece compasión infinita sin dar nada a cambio. Y por eso, según su lógica, tiene derecho a tratar a los demás como felpudos. Porque pobrecito, nadie lo ha tratado bien. Porque nadie entiende lo mucho que ha sufrido. Pero la verdad es que el dolor no da permiso para hacer daño. Y llega un punto en que ya no es trauma, es elección. Nunca admiten cuando se equivocan. O lo admiten y se disculpan, pero claramente es para quedar bien porque no aprenden nada. Ya he pasado por eso. No es mi culpa si nunca me equivoco. MMHOK. No puedes tomar una broma como respuesta a alguien que se molesta con ellos. Y cuando les devuelves el favor, se ponen bien pisi. ¿Y si no fue sin ninguna razón aparente? Todos esos artículos de opinión escritos por padres a los que sus hijos les dejaron de hablar sin ninguna razón aparente me provocan una mezcla de risa y rabia. Siempre empiezan igual, con la imagen de un pobre padre o madre desconsolado, con el corazón roto, preguntándose en voz alta qué pudo haber hecho mal, como si de verdad no tuvieran ni la menor idea de por qué sus hijos ya no los llaman. Como si los vínculos se rompieran porque sí. Como si el silencio fuera un capricho. Y claro, siempre están escritos desde la misma perspectiva, la del adulto herido que nunca se equivoca, que ama demasiado, y que, por lo tanto, no merece consecuencias. Porque si amas, entonces ya está, ¿no? El amor todo lo justifica, incluso el daño que causa sin querer reconocer. La esposa de mi papá es uno de esos casos de manual. 4 de 4 de sus hijos e hijastros no le hablan. Años de relaciones rotas, llamadas sin responder, bloqueos en redes, y un patrón que grita más fuerte que cualquier excusa que pueda inventar. Pero adivinen quién es la víctima de esta historia. Según ella, es la mártir más incomprendida del planeta. La mujer que solo se preocupa, que ha dado tanto y que recibe tan poco. La que ha sido utilizada y abusada por todos los que alguna vez vivieron bajo su techo o cerca de ella. Porque, según su relato, nadie la entiende, nadie la valora y todos están equivocados, excepto ella. Y ahora soy yo la que no le habla. Una más que se alejó, una más que cortó contacto. Pero claro, ella y mi papá, que la respalda con una devoción casi ciega, están convencidos de que el problema soy yo. Que necesito madurar, ser el cambio en la relación, asumir la responsabilidad, reflexionar, buscar la reconciliación. Porque según ellos, estoy alejada por un malentendido menor. Nada grave. Algo que podría arreglarse con una disculpa. Mía, por supuesto. Ja. Ni en pedo. Según ella, lo único que dijo fue que le preocupaba mi estilo de vida. Así, como si hubiera hecho un comentario suave, casi maternal. Una pequeña observación sin juicio, desde el cariño. Pero lo que realmente dijo fue más parecido a esto: tu estilo de vida te convierte en el mismísimo diablo. Si no cambias, te voy a desconocer. Y eso no lo dijo una sola vez. Lo dijo con la mirada, con el tono, con las decisiones que tomó después. Lo dijo cuando dejó que mi papá se pusiera de su lado.
Cuando repitieron juntos esa narrativa cansada de ella está muy sensible, no sabe encajar una crítica, siempre ha sido conflictiva. Entonces no. No voy a buscar reconciliación. No voy a volver con la cabeza gacha a pedir perdón por poner límites. Porque estoy cansada de esa dinámica en la que te destruyen con palabras por tu bien, y cuando reaccionás, resulta que sos vos la que tiene que reconstruir el puente. Apuesto todo a que, en su cabecita, ella sigue creyendo que no es el problema. Nunca lo es. Porque ha sufrido, porque tiene traumas, porque la vida fue injusta con ella. Y como su sufrimiento es tan grande, se cree con derecho a tratar a los demás como felpudos. Porque pobrecita. Porque solo quería ayudar. Pero ayudar no es amenazar. No es controlar. No es manipular bajo el disfraz de preocupación. Y el dolor personal no te da licencia para herir a los demás y luego lavarte las manos. Y si eso significa que me van a pintar como la hija fría, distante, ingrata, pues que así sea. Prefiero eso a seguir dándoles permiso de romperme y llamarlo amor. ¿Sin ninguna razón aparente? Dale. Todos esos artículos de opinión escritos por padres a quienes sus hijos adultos les dejaron de hablar sin ninguna razón aparente ya son un género en sí mismos. Siempre es la misma fórmula, un padre o madre desconsolado, reflexionando, muy públicamente, sobre cómo su hijo simplemente se alejó un día, sin explicación, sin despedida, sin motivo. Pobrecitos ellos. Pero yo conocí a varios chavos así, con papás que eran maestros del abuso emocional, críticos constantes, manipuladores, narcisistas de manual, que se sacaban cualquier responsabilidad con un simple y cortante: espera a tener hijos, ahí vas a ver, como si el tener hijos te convirtiera automáticamente en alguien cruel, ciego al daño que causas, o incapaz de pedir perdón. Me acuerdo mucho de la mamá de una amiga. Una señora que usaba la culpa como método de control, que menospreciaba cada logro de sus hijos, y luego se preguntaba por qué la evitaban. Pues resulta que, en cierto sentido, tenía razón. Tener hijos sí les dio a sus hijos una perspectiva completamente nueva. Porque fue al convertirse en padres que se dieron cuenta de lo inaceptable que había sido su infancia. Porque no podían, ni por un segundo, imaginarse tratándolos como ella los había tratado a ellos. Nunca les harían eso. Nunca repetirían ese ciclo. Conozco a otra persona a quien sus hijos adultos le cortaron todo contacto hace años. Bloqueo total. Nada de llamadas, nada de mensajes. Y ahora vive publicando en Facebook, semana tras semana, sobre lo injusto que es no poder ver a sus nietos. Se victimiza ante conocidos, lanza indirectas pasivo-agresivas, y escribe textos larguísimos sobre el amor de madre o padre que nadie aprecia. Y, por supuesto, jamás menciona por qué sus hijos se alejaron. Porque, según ella, fue de la nada. Pero no fue de la nada. Si tus hijos adultos no quieren saber nada de ti, es tu culpa, al menos el 99% de las veces. No siempre, claro, pero en la inmensa mayoría de los casos, ese silencio no aparece porque sí. Algo pasó. Algo pasó muchas veces. Algo se sostuvo por años sin corregirse. Algo se tapó, se minimizó, se negó, porque nadie se vuelve huérfano voluntariamente. Piensa en todas las cualidades básicas de una relación sana entre padres e hijos: respeto, validación emocional, apoyo, límites, amor que no sea condicional. Nadie corta un vínculo con su madre o su padre, así, radicalmente, sin una razón que le haya dolido hasta los huesos. No es cobardía. No es ego. Es supervivencia emocional. Así que, si tus hijos adultos ya no quieren verte, tal vez lo que te toca no es llorar en redes ni culpar a la generación de cristal. Tal vez lo que te toca es callarte, mirar hacia adentro, y preguntarte, por fin y sin excusas, ¿qué hiciste tú para llegar hasta ese punto? Vi a la novia de mi papá en el verano por primera vez en un par de años. Le pregunté cómo estaba su hija y me dijo: no sé, no me habla. Luego siguió con: pero sé que no tiene nada que ver con mi forma de criar. Me reí. Dijo: hablo en serio. Le dije: ay, ya sé, y siguió hablando de cómo era la madre perfecta y bla 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 y que algo malo tenía que tener su hija. ¡Qué ilusa! Los que cambian de mejor amigo cada 3 meses.
Hay un tipo de persona que cambia de mejores amigos como si fueran fundas de celular. Me he topado con varias así. Son encantadores, al principio, buenísimos para caerle bien a la gente. Saben leer el cuarto, encontrar puntos en común, crear una conexión rápida, y hacerte sentir especial. Pero esa magia dura poco. Siempre pasa lo mismo, se vuelven inseparables de alguien nuevo, se juran amor eterno como si fueran almas gemelas platónicas, y al poco tiempo, ¡boom!, la amistad termina en desastre, pleito, traición, drama. Y, por supuesto, nunca es culpa de ellos. Nunca. La narrativa es siempre la misma, la otra persona era falsa, ingrata, tóxica, celosa, loca, manipuladora. Lo que sea, menos aceptar que ellos mismos repiten el mismo patrón una y otra vez. Creo que muchas veces esto viene de actitudes profundamente controladoras hacia la gente que consideran cercana. Cuando sienten que alguien se les escapa o no responde como quieren, lo viven como una traición personal. Su idea de amistad es absoluta, demandante, casi asfixiante. Y si no te alineas con eso, te desechan. O te destruyen emocionalmente antes de dejarte ir. Conocí a una persona así. Bastaba con que alguien le mostrara el más mínimo interés, aunque fuera fingido, y ya le contaba todo su historial traumático como si fueran confidentes de toda la vida. En menos de 24 horas, ya eran mejores amigas para siempre. Fotos juntas. Apodos. Planes a futuro. Todo muy intenso, muy rápido. Pero esas amistades no duraban. A los pocos meses, a veces ni siquiera eso, venía el pleito. Una discusión, un desacuerdo, un malentendido cualquiera, y todo se desmoronaba. Y la historia se repetía, otra enemiga más que le falló. Otro capítulo más en su eterna saga de decepciones. Mi esposa lo notó desde el primer momento. Me dijo que había algo raro en esa persona, algo que no le cuadraba. Se negó a interactuar con ella, lo cual ahora agradezco profundamente. Porque cuando estás cerca de alguien así, tarde o temprano te toca el turno. Y cuando pasa, no es solo una pelea. Es una campaña. Un esfuerzo activo por hacerte ver como el villano de su historia. Porque necesitan quedar como víctimas para poder volver a empezar el ciclo con alguien más. Estas personas no quieren amigos. Quieren extensiones de sí mismos. Y cuando no funcionas como espejo, te rompen. Falla constante en asumir la responsabilidad por las propias acciones. Y dicen, sí, bueno, no es para tanto, así que supéralo. Lamento que hayas malinterpretado lo que dije. Me disculpo si fuiste muy sensible para entender mi chiste. Además, relájate, es solo una broma, bro. Cualquier tipo de disculpa que no se disculpe por su comportamiento ni se haga responsable. Incluye, lamento que te sientas así. Lamento que no entiendas. Lo siento, pero, lo siento sí. Diré que lo siento una vez que sepa que tú lo estás. Solo me disculpo porque sé que eso es lo que quieres. Y más. Un amigo mío se divorció hace poco. Su ex esposa se metió a la fuerza en su casa para conocer a su nueva novia. Se presentó diciendo hola, soy _____, y no soy una ex esposa loca. Luego procedió a bombardear a la novia con un montón de preguntas inapropiadas, ¿cuántos años tienes? ¿Tienes hijos? Etcétera. La gracia aquí es que entrar a la fuerza para decirle a alguien que no estás loco, y luego actuar como loco, es el colmo de la externalización. La novia tiene estudios de psicología y dijo la gente que está mentalmente sana no siente la necesidad de decirle a los demás que no están locos cuando se presentan. Proyectar un montón de problemas, fallas y defectos de carácter en otros. Edit, otro más, cambiar las reglas del juego para convertir una discusión en un debate semántico. Clásico desvío. Siempre que veas esto, tu primera pregunta debería ser, ¿por qué asterisco? Una persona que nunca puede decir un lo siento directo o admitir cuando se equivoca. Siempre encontrándole el pelo a la sopa. ¡Ay, Dios mío! Mi familia es exactamente así. Todo el tiempo están criticando, buscando fallas en todo el mundo, en todo lo que dicen o hacen.
No pueden ver a nadie sin encontrarle algo negativo. Ya sea un amigo, un familiar, un conocido, siempre tienen que sacar el lado oscuro, la queja, el defecto. La verdad, terminé reduciendo muchísimo el tiempo que paso con ellos o hablando por teléfono, porque es agotador, deprimente y desagradable. No quería que esa energía me afectara tanto. Lo curioso es que yo solía ser igual. Para ser honesta, crecí en ese ambiente, era lo que conocía, nadar en un mar de quejas constantes y críticas sin fin. Siempre estaba encontrándole el lado malo a todo, quejándome por lo que fuera, y a veces hasta sin darme cuenta. Pero cuando tenía como 21 o 22 años, un chico que me gustaba mucho me hizo notar cómo era realmente esa actitud. Me dijo algo que me hizo detenerme y reflexionar, que yo era, en sus palabras, la reina de la miseria. Y fue un golpe de realidad. Desde entonces, he estado trabajando en cambiar ese lado de mí. No es fácil, ni rápido, pero es posible. La diferencia entre tú y mi familia es que tú estás intentando romper el ciclo, mientras que ellos parecen atrapados en él para siempre. Y eso ya es un gran paso. El drama siempre me encuentra. Yo era esa persona. Y me quedaba reconfundida de cómo pasaba cada vez, en un montón de situaciones diferentes. Años de que mi amiga me dijera que yo lo buscaba y un par de años de terapia me hicieron darme cuenta, para mi sorpresa total, que en realidad era yo la que buscaba el drama. No es un ciclo fácil de romper si ya estás acostumbrado. La gente que te dice investiga pero no respalda nada. Me saca de quicio la gente que suelta afirmaciones locas, sin ninguna base, y cuando les pides que comprueben lo que dicen, solo te responden, investiga. Hace poco vi una imagen con texto mal recortado sobre una supuesta recaudación de fondos de una organización en Facebook. Pedí un artículo que respaldara esa información, para entender mejor. Enseguida, otra persona intervino y me dijo que buscara en Google. Le respondí que la carga de la prueba es de quien hace la afirmación, no de mí. Finalmente, el que publicó la imagen original compartió un enlace. Fue todo un viaje leerlo. Para rematar, una mujer con la que no hablo desde hace 40 años apareció en mi Facebook y me dijo eso mismo, investiga. Cuando le dije no, gracias, se puso como loca. Fue medio gracioso, la verdad. Pero lo que me vuelve loco es que cuando les preguntas de dónde sacaron su información, no pueden mostrar ni una sola fuente fiable. Es el mismo círculo sin fin, está por ahí. Solo tienes que buscar. Ya busqué y todo lo que encontré es lo contrario a lo que dices, y está respaldado por muchas otras fuentes. Entonces, ¿dónde está la tuya? Está por ahí. Sigue buscando, y así, ad nauseam. Es increíble cómo algunos piensan que mandar a investigar es suficiente, sin dar ni una pizca de respaldo o evidencia. La verdad, eso no es investigar. Eso es tirar la pelota a tu cancha sin ganas de jugar. Todos los que conocen son unos cabrones. Que te quejas de que nadie te escucha, mientras vos nunca escuchás a nadie. Todo es siempre culpa de alguien más. Nunca se hacen responsables. Mentalidad de víctima. No importa la situación, esta persona siempre cree que le va peor que a nadie. Cuando te dicen así soy, tómalo o déjalo. Un tipo dijo que todas sus ex eran unas perras, así que le pregunté cuál era el denominador común ahí. Siempre encontrándole defectos a todo el mundo, pero nunca admitiendo los suyos. Supongo que entonces hago todo mal, ¿no? Y luego se ponen súper indignados cuando les empiezas a decir cómo no hacer todo mal. Es como si les pidieras que se decidan de una vez, Debbie, o buscas ayuda para ese problema crónico de equivocarte, o te bajas de tu cruz y te vas a hacer pucheros a la esquina. Parece que están atrapados en un ciclo donde la autocrítica exagerada es su único lenguaje, y cualquier intento de corrección se recibe como un ataque personal, como si el mundo entero estuviera confabulado para demostrarles que son incompetentes. Tuve una pariente así. La más mínima corrección, algo sencillo como, oye, ¿te acordás de guardar esto en el cajón la próxima vez que lo uses? Era recibida con un dramático, sí, ya sé. Todo lo hago mal. Supongo que soy una persona terrible que no hace nada bien. Al principio, para ser honesta, me frustraba mucho. Pensaba que estaba exagerando o buscando atención.
pero con el tiempo empecé a entender que no era algo que ella eligiera conscientemente. Era un mecanismo de defensa, una forma de protección emocional. Me enteré de que su papá la criticaba constantemente, por absolutamente todo. No importaba lo que hiciera, siempre recibía un comentario negativo o una reprimenda. La mujer no podía ni sentarse a leer un libro sin que la criticaran. Estás sentada mal. Ese libro es una tontería. Te ves mal el pelo. Y además, estás gorda. Es difícil imaginar cómo debe ser vivir en un ambiente así, donde hasta los momentos más simples, como relajarse leyendo, están llenos de juicios y desprecio. Poco a poco, aprendió a ignorar todo, incluso las peticiones simples y razonables de quienes la rodeaban, porque para ella, cualquier comentario, por mínimo que fuera, se sentía como otra crítica más en una larga lista de fallas. Y lo peor es que, cuando alguien intenta ayudarla o corregirla, en lugar de verlo como una oportunidad para mejorar, lo recibe como una confirmación de que todo está mal en su vida y en ella misma. Esa autocrítica constante y esa sensación de insuficiencia calan hondo, afectando no solo la autoestima, sino también la manera en que se relaciona con los demás. Es un círculo vicioso muy difícil de romper. La persona está tan acostumbrada a sentirse juzgada que termina reaccionando de manera exagerada ante cualquier señal, por mínima que sea. Y así, las relaciones se complican, las oportunidades de crecimiento se pierden, y la persona queda atrapada en una versión distorsionada de sí misma. Por eso creo que es tan importante entender de dónde vienen esas reacciones y mostrar un poco más de paciencia y empatía. No se trata solo de corregir, sino de acompañar, de construir un espacio seguro donde esa persona pueda empezar a reconocer que no todo lo que hace está mal y que merece un trato más amable, primero de sí misma y luego de los demás. Alguien que te revienta el teléfono con mensajes de texto borrachos y te insulta mientras duermes, y luego te bloquea de todo para que no puedas responder por la mañana. Y después le dice a todo el mundo que eres un imbécil, jajaja. Te niegas a ir a terapia, pero te la pasas compartiendo traumas de tu infancia y juventud con tus pocos amigos hasta que los dejas agotados. Decir estoy bien con un tono que te asegura un colapso en 5 minutos. Nunca se disculpan por nada. Jamás. Mi mamá es un buen ejemplo. Todos sus hijos, yo incluido, la odiamos y no le hablamos. A nadie más en nuestra familia le cae bien ni le habla. Ha estado soltera y no ha tenido una relación romántica estable desde que se divorció de mi papá hace 25 años. Está desempleada y no ha tenido un trabajo estable en 30 años. No tiene ni una sola amistad que dure más de unos pocos meses o un año. Pero, hasta el día de hoy, solo se queja de lo terrible que es todo el mundo en su vida con ella. Cada solución propuesta para su problema se encuentra con una razón por la que no funcionará hasta que la gente dice bueno, me quedé sin ideas, lo siento y ellos dicen mira, mi vida apesta y nadie puede ayudarme. No. Claramente solo quieres revolcarte y ser la víctima. Eres demasiado sensible. El clásico descarte de los sentimientos de otras personas en lugar de considerar por qué tus palabras o acciones hieren a la gente. Lamento que te sientas así. Redoblando la apuesta, la táctica clásica de Reddit cuando los cuestionan. Una cosa que me llama la atención en Reddit, y creo que es un fenómeno bastante común en muchas redes sociales, es como, cuando alguien es cuestionado o se le señala que está equivocado, redoblan la apuesta. En vez de reconocer un error o suavizar, sacan más y más información, a veces irrelevante o exagerada, para defender su postura a toda costa. Recientemente vi una publicación en subreddit Drama que ejemplifica esto perfectamente. Alguien compartía que su papá tenía un horario súper controlador para ellos. Decía algo así como, tengo 19 años y este es el horario que mi papá tiene para mí. Como alguien que ha pasado por varios programas de tratamiento, al leer ese horario, me pareció algo que más bien encajaría en un entorno terapéutico, como un plan de recuperación de adicciones o el manejo de un episodio psicótico o maníaco. No parecía algo que un papá simplemente hubiera inventado por sí mismo. Se sentía muy estructurado y profesional, más propio de un protocolo de salud mental que de un control paternal común. Algunos usuarios intentaron señalarle con tacto a Lope que ese horario no parecía tan estricto ni controlador como él lo describía.
Pero en lugar de aceptar la observación o explicar mejor la situación, el OP empezó a sacar todo tipo de acusaciones y etiquetas. Es maga, odia a los gays, odia a este tipo de gente / a ese tipo de gente. Y ahí entendí algo, sí, todos tenemos a algún familiar boomer que ha sido envenenado por la polarización de medios como Fox News. Pero, ¿por qué no incluir esa información desde el principio? ¿Por qué no contar toda la historia cuando haces una afirmación tan fuerte? Porque la realidad es que esta persona no quería estar equivocada. No estaba buscando un diálogo honesto, sino una batalla en la que saliera ganando a toda costa. Esto pasa mucho, la gente monta su argumento con una parte de la historia, y cuando se les pide que expliquen o justifiquen, sacan todos los armamentos que tienen, aunque no tengan relación directa con el tema principal. Es como si admitir un error fuera perder una batalla personal, y eso les es simplemente imposible. Dicen que odian el drama, pero de alguna manera siempre son la víctima del drama. Me gusta cuando te enojas, te ves más lindo. Mentiras patológicas y la negación constante de responsabilidad. Me encuentro a menudo con personas que parecen vivir en un ciclo interminable de mentiras patológicas. No solo evitan analizar cómo pudieron haber contribuido a un problema, sino que jamás asumen responsabilidad cuando claramente han provocado o manejado mal una situación. Sus acusaciones carecen de pruebas, contexto, o incluso detalles mínimos que ayuden a entender realmente qué pasó. Ignoran o pasan por alto hechos obvios que hacen agujeros enormes en su historia. Y cuando intentas señalar esas inconsistencias o pedirles que expliquen mejor, la respuesta suele ser atacar o etiquetar, no puedes entender mi perspectiva. Es una manera rápida de cerrar la conversación y evadir cualquier cuestionamiento, como si cualquier señalamiento de error fuera una agresión personal. Esta reacción no solo bloquea el diálogo, sino que también destruye cualquier posibilidad de construir puentes de entendimiento. Lo más curioso es que he visto grupos enteros de personas que, por diferentes razones, no se llevan con un individuo, y ese mismo individuo insiste una y otra vez que el problema es el grupo. No importa cuántos grupos diferentes atraviese o cuántos contextos distintos enfrente, siempre la culpa es de los demás, nunca suya. Es como si llevara puesta una venda en los ojos, incapaz de ver su propia responsabilidad en las situaciones. Esta actitud genera un patrón muy dañino, porque convierte lo que deberían ser conversaciones maduras y constructivas sobre sus propias acciones en discusiones centradas en lo mal que te hicieron sentir a ti o a otros con su reacción. En lugar de reflexionar sobre su comportamiento y buscar maneras de mejorar, prefieren cargar la culpa en los demás y victimizarse. Esta dinámica es agotadora para quienes intentan tener una comunicación honesta y empática. Personalmente, siempre confío mucho más en la versión de alguien cuando puede articular claramente cómo pudo haber contribuido al conflicto. Es una señal clara de madurez emocional y de disposición a crecer. La capacidad de reconocer las propias fallas, sin justificar ni minimizar, es lo que diferencia a una persona emocionalmente inteligente de alguien atrapado en un patrón de evasión y negación. Por el contrario, la completa falta de ganas o disposición para tener conversaciones auténticas y vulnerables habla de un bloqueo emocional profundo y una inmadurez que hace muy difícil cualquier tipo de resolución. Además, este patrón genera un círculo vicioso en el que los conflictos se perpetúan, porque nunca hay un verdadero reconocimiento ni un intento genuino de cambio. Esta dinámica no solo afecta a las relaciones personales, sino que puede afectar la salud mental de todos los involucrados, creando un ambiente tóxico donde la verdad se distorsiona y la confianza se rompe. Estar rodeado de gente que no solo evita la responsabilidad, sino que además se escuda en mentiras y victimismos para mantener siempre la razón, sin importar el daño que causen, es extremadamente desgastante y perjudicial. Por eso, creo que es fundamental fomentar espacios donde la honestidad emocional y la autocrítica sean valoradas y donde se pueda hablar sin miedo a ser juzgado o rechazado. Solo así se pueden romper estos ciclos y construir relaciones más sanas y auténticas. Soy brutalmente honesto /a. No, lo que pasa es que disfrutas la brutalidad.